qué momento los niveles de poder en Dragon Ball dejaron de tener sentido? ¿Cuándo pasamos de números medibles y aterradores a transformaciones que simplemente porque sí superan a todo lo anterior? Hoy vamos a hablar de cómo Dragon Ball, la obra de Akira Toriyama, pasó de tener un sistema de poder claro, medible y emocionante a uno completamente roto. Y no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue una caída progresiva y empezó mucho antes de lo que muchos creen. Para entender esto, tenemos que regresar a Dragon Ball Z, porque sí, en Dragon Ball clásico el poder importaba, pero no se medía con números exactos. Todo era más técnico, más estratégico y más de artes marciales. Pero todo cambió cuando llegó Raditz. Cuando llegó este personaje, aterriza en la Tierra en Dragon Ball Z, nos presentan algo revolucionario, los scooters. Esos dispositivos que medían el poder de pelea con números exactos, de repente ya no era solo ser el más fuerte, ahora su nivel de poder es 1200. Eso fue algo brillante, porque por primera vez el poder tenía escala, tenía comparación, tenía lógica matemática. Goku tenía poco más de 400, Piccolo estaba en números similares, Raditz tenía 1200 y parecía invencible, y cuando Goku usa el Kaioken contra Vegeta y supera los 8000 de poder, eso se sentía enorme. Luego llega Namek, y aquí es donde el sistema alcanza el punto máximo y comienza su destrucción. En Namek los niveles de poder escalan de forma impresionante, pero todavía mantienen coherencia. Dodoria, Zarbon, las fuerzas especiales Ginyu, cada uno tiene cifras claras. Y luego Freezer. Freezer en su primera forma tiene más de 500.000. Eso es absurdo, era terrorífico, pero lo mejor es que Freezer tenía transformaciones y cada transformación multiplicaba su poder. Eso generaba tensión real, porque entendías el salto, sabías lo que significaba pasar de 30.000 a 90.000, y cuando Goku alcanzaba los 3 millones en su forma base y luego se transformaba en Super Saiyajin, alcanzando los 150 millones, eso fue el clímax perfecto del sistema de números. Las transformaciones comenzaron a reemplazar la progresión lógica. En lugar de entrenamiento estratégico, en lugar de técnica, en lugar de mejoras medibles, la solución pasó de ser una nueva transformación, Super Saiyan 2 o el Super Saiyan 3. Cada nueva fase multiplicaba el poder de manera indefinida, sin explicación matemática o clara. Y aunque narrativamente funcionaba por la emoción, estructuralmente rompía todo. Luego llega Dragon Ball Super y aquí es donde el sistema directamente implosiona. En Dragon Ball Super los niveles ya no solo escalan, trascienden conceptos. Aparecen los dioses de la destrucción como Bills, un ser tan poderoso que ni siquiera el Super Saiyan 3 puede tocarlo. Entonces aparece el Super Saiyajin Dios. Pero aquí ya no hablamos de millones, hablamos de poder divino. Después del Super Saiyan Blue, luego el Kaioken Blue, luego el Ultra Instinto, luego el Ultra Ego, y el problema no es que existan nuevas transformaciones, el problema es que ya no hay referencia. Antes sabías que el siguiente personaje tenía 18.000 y al otro 24.000, había una diferencia clara, ahora todo es más fuerte porque sí, y lo peor es la inconsistencia. Goku en modo Dios pelea contra seres que amenazan el universo, pero luego en el torneo del poder pelea contra rivales que supuestamente no son dioses y aún así le dan batalla. Entonces, ¿qué pasó con la escala de poder? Aquí entra el motivo por el cual los niveles de poder se arruinaron. La narrativa superó al sistema de Dragon Ball. Nunca fue una historia pensada para tener coherencia matemática eterna. Era una historia que necesitaba subir la apuesta constantemente. Cada nuevo villano tenía que ser más fuerte que el anterior. Cuando tu protagonista ya puede destruir planetas, ¿qué haces después? ¿Destruir galaxias, universos, multiversos? El problema es que cuando todo es infinito, nada impresiona. Cuando Freezer tenía 530.000 de poder, eso era aterrador, porque lo comparabas con 10.000, pero cuando hablamos de poder universal, ya no hay comparación tangible. Y aquí viene otro punto importante. En Dragon Ball clásico la técnica importaba. Goku le ganó a enemigos más fuertes usando estrategias. En Dragon Ball Z temprano el Kaioken tenía consistencias físicas reales, pero en Super la consistencia casi desaparecen. El Ultra Instinto agota a Goku, sí, pero en Super las consistencias casi desaparecen. El Ultra Instinto agota a Goku, sí, pero siempre vuelve más fuerte. El riesgo se diluye.
y cuando el riesgo desaparece la tensión también. Además, otro factor que destruyó el sistema fue la falta de límites claros. En Namek sabía que el Super Saiyajin era clima legendaria, era el guerrero de la leyenda y punto. Pero cuando introduces múltiples caminos, forma Dios, forma Blue, instinto autónomo, forma exclusiva de cada raza, el sistema deja de ser caótico. Ya no hay una línea clara de progreso, y aquí viene la pregunta más importante: ¿realmente se arruinaron los niveles de poder o simplemente evolucionaron hacia algo diferente? Que si somos honestos, Dragon Ball nunca fue una historia de números. Los números fueron una herramienta temporal para generar tensión. Toriyama mismo dijo que usarlos porque se dio cuenta de que limitaban la narrativa, y aquí el error no fue romper los niveles de poder, sino intentar analizarlos como si fueran un sistema científico perfecto. Dragon Ball funcionaba más por emoción que por lógica matemática. Cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2 contra Cell, no importaba el número, importaba el momento. Cuando Goku alcanza el Ultra Instinto, no importa la cifra, importa la música, la animación, el impacto. El problema no es que el sistema esté roto, el problema es que los fans crecimos y empezamos a buscar coherencias absolutas en algo que siempre fue una fantasía en constante escala. Aún así, es innegable que el sistema de niveles de poder perdió constancia después de Namek. Pasamos de una escala clara y emocionante a una progresión abstracta e ilimitada, y quizás esa es la verdadera conclusión. Los niveles de poder de Dragon Ball no se arruinaron por accidente, se sacrificaron para que la historia pudiera seguir creciendo. Pero ese sacrificio perdimos algo, perdimos la sensación de medir el peligro, perdimos la comparación numérica que hacía cada aumento se sintiera tangible. Y aunque seguimos amando las transformaciones y los momentos épicos, en el fondo sabemos que nunca volveremos a sentir lo mismo que cuando un Scouter marcaba más de 8000. Porque en ese momento el poder tenía peso. La verdad es que estuve hablando bastante de los niveles de poder, estuve investigando mucho y sinceramente me pareció bastante coherente algunas transformaciones o algunos niveles de poder que multiplicaban bastante. Sinceramente pasamos de 10.000 a 530 millones y todo ese rollo. Y pues sinceramente amigos, ustedes díganme qué opinan de las transformaciones, de los niveles de poder, etcétera. Los estaré leyendo, así que sin nada más me despido. Espero que les haya gustado bastante este video. Y sin nada más, comenten que los estaré leyendo. Y pues bueno, me despido. Chao.